Bien, buenos días, ¿cómo están? La idea de este video es mostrarles o enseñarles un tema final que nos queda en el curso, que es el diseño de circuitos impresos, que lo vamos a usar para el proyecto final. La idea es que hagamos nuestro diseño de circuito para ese control de temperatura del invernadero, que es el proyecto que vamos a realizar. Entonces, antes de iniciar, hay una serie de reglas que debemos tener muy en cuenta con esta clase de diseños. La primera de ellas es que cuando hagamos los ángulos de las pistas, ahorita vamos a ver qué es una pista, qué es un pad, esas pistas deben tener un ángulo que no debe ser recto, sino que debe tener un ángulo de 45 grados en terminación. ¿Qué hace este ángulo de 45 grados? Previene el ruido en las señales de voltaje y corriente. Resulta que las señales que vamos a tener viajando por ese circuito impreso, esas señales en voltaje o corriente, siempre van a tener una serie de ruido, de distorsión. Entonces la idea es que para reducir esa distorsión vamos a usar por un lado ángulos de 45 grados en las terminaciones y por otro lado vamos a usar condensadores de filtrado o de bypass, que son unos condensadores que usamos para filtrado de señales de voltaje. El ancho de las pistas, en cuanto al ancho de las pistas, pues vamos a tener un ancho que varía entre T30 y T50, que es el ancho de la pista estándar que tiene Proteus. Proteus tiene una serie de tamaños para las pistas. Entonces nosotros podemos variar esos tamaños de acuerdo a la corriente que va a ir por esa pista. Entonces el ancho de la pista depende de la corriente que vaya por esa pista. Como aquí vamos a tener corrientes muy grandes, vamos a dejar un ancho de pista entre un T40, T30, T40. Esos son anchos estándar también y nos van a servir muy bien cuando estemos haciendo la placa de manera manual. Porque si dejamos los caminos o las pistas muy delgadas, pues cuando lo estemos haciendo de manera manual corremos el riesgo de que se levante muy fácil la pista. Entonces, eh, pues es para hacerla más fácil. Las conexiones de la fuente de voltaje y las salidas que usemos o entradas de señal, salidas y entradas de señal que usemos en la placa, todas van a quedar con bornera. Las borneras, pues son estos dispositivos, se los voy a mostrar acá a ver si lo podemos mirar acá rápidamente. Eh, las borneras son estos elementos como esta de color azul. Entonces se ajusta, aquí se ajusta los cables, como está aquí, tiene dos entradas o tres, hay de diferentes entradas o salidas de diferentes bloques. Uno hay de dos, hay de cuatro, de cinco, de seis, de diferentes tamaños. Entonces lo que uno hace es ajustar los cables por este lado y atornilla por la parte superior. Entonces ajusta los cables. Entonces las entradas de señales y las salidas de señal, como también la fuente de voltaje con que vamos a alimentar el circuito, van a quedar con borneras. Esas borneras deben quedar en la parte del límite para conexión fácil de la placa. También vamos a tener que usar un elemento de protección porque ¿qué pasa si, digamos, nosotros todo se cablea más o menos con la fuente? ¿Qué pasa si accidentalmente invertimos la polaridad de la fuente? Pues podemos dañar el circuito. Entonces necesitamos colocar un elemento de protección que nos prevenga esa situación. ¿Y cuál es ese elemento? Un diodo. Sencillamente un diodo. Básicamente un diodo es un elemento semiconductor, después mirarán esto, que permite que la corriente vaya en una única dirección, no permite que la corriente vaya en sentido contrario, entonces nos previene cortos y problemas en el circuito. Vamos también a definir, importante esto, una tierra global. La tierra del circuito va a ser una tierra grande, digamos una tierra global. Entre más grande sea el plano de tierra, también vamos a suprimir el ruido que haya en el circuito. Entonces la idea siempre cuando estemos pensando en circuitos impresos es tratar de reducir el ruido, que quede de un tamaño relativamente pequeño y que quede acorde a las corrientes de las señales que pueden viajar por esa placa. ¿Listo? Bueno, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos siempre a partir del esquemático en Proteus. Supongamos que vamos a hacer lo que hemos hecho con el LM35 y con los amplificadores operacionales. Entonces tenemos que primero vamos a incluir el LM35. Vamos a incluir los amplificadores operacionales que ya están acá, que es el LM358. Siempre cuando estemos haciendo la placa, ahora sí debe aparecer
debe aparecer el, el PCB preview, debe aparecer el componente como quedaría en el circuito impreso. Entonces debe aparecer, si no les aparece aquí, no pueden usar ese componente, ¿listo? Entonces vamos a usar este, o si no les aparece acá, después nos va a preguntar cuando estemos haciendo la placa, el circuito impreso nos va a preguntar que qué encapsulado, esto se llama encapsulado, qué encapsulado vamos a usar para ese componente. Entonces después tendremos que decírselo. Por ejemplo, aquí aparece, este es el encapsulado del sensor. Y si ustedes se fijan, esa es la forma del sensor en el datasheet. Este es el LM358, que tenemos estos dos. Puede ser el que dice No Simulator Model, no lo podemos escoger. Recuerden que eso, el M358 o el M358N. Aquí no hay mucha diferencia, ¿listo? Entonces supongamos que vamos a escoger este, el M358N, y también lo vamos a agregar. Las borneras, como les dije, van a aparecer con el nombre de T-Block. En T-Block vamos a escoger M2 si es de 2 posiciones, o de 3, o de 4, o de 6. Para la fuente para la fuente que vamos a conectar, y para los sensores y las salidas, entradas y salidas de la placa, vamos a elegir T-Block M2. Pero también si en algún momento necesitamos de 3, vamos a escoger este T-Block M3, entonces lo voy a agregar por un momento, por precaución, digámoslo así. Eh, Listo, también vamos a agregar condensadores, pero cuidado, aquí el condensador, capacitor, acá sería capacitor. Aquí tenemos que tener cuidado porque hay varios condensadores, ¿listo? La idea es que usemos un condensador que sea polarizado, o vamos a usar condensadores polarizados para esa parte del bypass o del filtro que les dije. Entonces vamos a ir a capacitors, vamos a ir aquí donde dice Electrolytic Aluminum, y ahí, bueno, acá hay otros, déjenme mirar, acá hay otros, Radial Electrolytic, aquí más abajo, Radial Electrolytic, y vamos a comenzar a buscar los que nos sirvan del valor. Aquí fíjense que dice 10.000 microfaradios, 100 microfaradios, etcétera. Normalmente usamos condensadores de filtro que son alrededor de 47 microfaradios a 100 microfaradios. Entonces voy a elegir este que dice, por ejemplo, 100 microfaradios, 25 voltios, y lo voy a agregar. Ese sería un condensador estándar que vamos a trabajar. El diodo que les acabé de mencionar, que es el elemento de protección del circuito, entonces sería el 1N, digamos 4001, puede ser ese diodo. Es un diodo genérico que se llama diodo de propósito general. Ahorita revisamos el concepto de diodo. Tiene que aparecerles como está acá, ¿listo? Entonces este es el diodo, le voy a colocar doble. También necesitamos resistencias, ¿listo? Para las resistencias, bueno, entonces como les decía, vamos a estar trabajando con este diodo, que es el que tenemos aquí. Debe aparecerles este, lo vamos a agregar. También necesitamos un trimmer. Un trimmer es igual que un potenciómetro, solo que es mucho más pequeño. Este es un trimmer, se los voy a mostrar aquí. Lo voy a colocar, coloquémoslo acá. Trimmer. Entonces un trimmer, a ver si aparece acá. Trimmer resistencia, porque si no aparece otra cosa. Trimmer resistencia. Este es un trimmer, es igual que un potenciómetro, solo que por la parte superior tiene un tornillo con el cual uno ajusta mucho más preciso que un potenciómetro ajusta el valor que uno quiere en la amplificación, porque vamos a usarlo en la amplificación, y también vamos a usarlo en la comparación. Recuerden que en la comparación con el comparador necesitamos un voltaje de referencia. Este nos va a dar el voltaje de referencia, que finalmente es la referencia en temperatura, como se los expliqué en la clase. Bueno, entonces sigo por acá. Entonces ese trimmer va a ser, hay unos especiales, pero la referencia que tengo van a escribir así: 32, 52, a ver qué nos aparece,
3252 son trimmers. Todos estos trimmers, pero fíjense que hay diferentes clases de trimmers. El que nos sirve, que son esos pequeñitos que les acabo de mostrar en la imagen, fíjense que son estos. Entonces puede ser 101, 102, cualquiera de estos. Yo voy a poner el 503, que es un trimmer. Listo. Este ya tiene el tamaño del trimmer que les mostré en la imagen y lo agregan. Doble clic. Si quieren elementos indicadores que nos muestren si está comparando o no, vamos a agregar LEDs. Entonces, recuerden que aquí coloco LED. Pero en LED, pues esperemos a que cargue. En LED, pues tienen que mirar cuál es el que nos sirve. Este no tiene preview, este no tiene PCB preview, o sea que nos va a tocar después decirle qué tipo de componente es. Lo voy a agregar uno azul. Listo. Entonces ya tenemos los componentes iniciales con los cuales trabajar. También finalmente necesitamos resistencias. Entonces le vamos a colocar res. Ya saben que en res hay una res que es res genérica, un resistor genérico que es este y que tiene este tamaño. Este es una resistencia de 1/4 de vatio, que son las normales que ustedes usan con la protobar, de 1/4 de vatio. Recuerden que las resistencias van por vatiaje. Hay unas de 1/8 de vatio, 1/4 de vatio, medio vatio, 1 vatio, 2 vatios, 5 vatios, 10 vatios y 20 vatios. Las que superan el 1 vatio o los 2 vatios mejor son tizas, entonces las van a encontrar, se denominan tizas, entonces las van a encontrar con un tamaño mucho más grande. ¿Listo? Entonces lo voy a agregar. Listo, ya tenemos los componentes iniciales para trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir nuestro esquemático. Recuerden que comenzamos entonces, voy a aumentarlo acá con el LM35. Aquí vamos a cambiar ligeramente porque lo vamos a trabajar, lo vamos a alimentar mediante un regulador de voltaje, que fue el componente que se me olvidó. El regulador de voltaje que vamos a usar es el LM7805. Vamos a ver si aparece así, o solo 7805. Listo, este es un regulador. ¿Qué permiten los reguladores de voltaje? Si la entrada, digamos, fuera 12 voltios, la salida son 5 voltios regulados. Entonces nos permite regular voltajes para poder alimentar componentes en los circuitos. Hay 7805, hay 7812, 7824, hay de diferentes valores de voltaje de salida. Entonces vamos a agregar este. Y este es el componente como aparecería, doble clic. Listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es conectar obviamente nuestra tierra como la hemos conectado. Siempre voy a conectar tierra acá. Doble clic y es la tierra. ¿Listo? El número 1 vamos a conectarlo a nuestro regulador. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a alimentar este circuito con 12 voltios. ¿Listo? Si alimentamos con 12 voltios el circuito, necesariamente pues tenemos que usar un regulador para este sensor, porque este sensor trabaja a 5 voltios, si no pues lo dañamos. Entonces para eso está el regulador. Entonces el regulador lo voy a poner por acá. Vendría el regulador tiene una entrada que es el pin 1, por ahí va el voltaje de entrada, ejemplo los 12 voltios. Tierra y V sub 0 son los 5 voltios que son los de alimentación del sensor. Casi siempre uno pone unos condensadores a la entrada y a la salida para reducir el ruido que puede producir el componente. Entonces vamos a colocar ese condensador. Recuerden que es este. Este es un condensador polarizado. La parte que está con las líneas es el menos y la otra parte es el más. Entonces más iría acá y colocaríamos un ground aquí. ¿Sí? La tierra. Doble clic. Tierra. Bueno, continúo. Lo mismo, necesitamos una tierra para el pin de tierra. Y necesitamos una entrada que también va a ir con un condensador. Entonces lo mismo vamos a hacer. Vamos a colocar condensador a la entrada y a la salida. Este condensador de entrada puede ser un poco mayor. Por ejemplo, puede ser un condensador
de unos 220 microfaradios o 470. Eso depende del ruido que tenga la señal de la fuente que vamos a alimentar. Como es una fuente de laboratorio, no va a haber problema. Luego vamos aquí a ground. Vamos acá, doble clic, tierra. Listo. ¿Qué va a ir en la entrada? Entonces para eso vamos a usar el T-Block, que es la bornera que dijimos de dos conexiones. Voy a rotarlas de esta manera. ¿Listo? Entonces voy a conectar el número 2 aquí. Aquí iría los otros cables, como si estos dos cables aquí en la bornera, en el 2, iría el VCC de la fuente, 12 voltios. Y al otro va nuestra tierra. ¿Listo? Entonces iría de esta manera. Así. Subámoslo un poquito acá, listo. Bueno, esa sería la forma original, inicial. Pero cuidado, recuerden que dijimos que la idea es que estos elementos tengan protección y para eso necesitamos el diodo, porque si no, si yo invierto el más y el menos acá, pues daño la placa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usemos un diodo como elemento de protección del circuito. Entonces voy a correr esto un poco para acá y el diodo lo vamos a introducir aquí, justo en la alimentación, antes de que entre todo el circuito. Entonces vamos a colocar diodo. El diodo, recuerden que es el 1N4001. Viene acá. El diodo, la corriente va a fluir como si fuera la flecha en esa dirección. Va a ir en la dirección hacia esta dirección de acá. Si hay una corriente que vaya en sentido opuesto, no pasa, se comporta aquí como un circuito abierto. Solo se comporta como un corto cuando va la corriente en la dirección de la flecha. ¿Listo? Entonces este elemento nos va a proteger contra errores en la conexión. Siempre que estén haciendo ustedes circuitos, siempre coloquen protección a su circuito, porque ¿qué pasa si invierto la polaridad accidentalmente? Pues daño los componentes, me toca volver a hacer un circuito, pierdo el tiempo, etcétera. El cliente queda insatisfecho, bueno, etcétera, donde lo vayan a ustedes a implementar, ¿listo? Bueno, entonces sigo por acá. Entonces ya tenemos el regulador de 5 voltios, aquí tenemos 12, pasa por el diodo, de 12 sale a 5 y esos 5 son los que alimentan el sensor, que es el LM35. Continúo, voy a aumentar el tamaño de la hoja, listo, voy a colocar aquí a 3 para que quede un poquito más grande, listo, continúo. Ahora vamos a ir con la parte de amplificación. Entonces, en la parte de amplificación, que es lo que ustedes tienen acá, pues recuerden que la idea es que usen un amplificador no inversor. Entonces, va a haber una resistencia fija, de acuerdo a lo que ustedes han hecho. Entonces, una iría acá, voy a colocarle el ground, este iría acá, GND, ok. Este iría acá, que es el más. Pero cuidado, no vamos a colocar una resistencia, a no ser de que ustedes le den una ganancia fija y sepan qué resistencia van a poner acá. Si la van a poner, pues la dejan acá. Si no saben el valor o el valor es un valor no comercial, por ejemplo, nos dio una ganancia de 20, pero yo he elegido resistencias y una me dio 18.5 kilómetros. 18.5 kilómetros no es una resistencia comercial. Entonces tengo que buscar algo que me aproxime. Entonces eso que me va a aproximar es algo que vamos a poner aquí, que es un trimmer. El trimmer, que es este, es el que nos va a ayudar a ajustar la ganancia porque es un potenciómetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger uno acá y el de la mitad vamos a ajustarlo aquí. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer inicialmente. ¿Listo? Entonces, al ajustar este es un trimmer, le voy a editar las propiedades. Aquí es un trimmer de 50 kiloohmios. ¿Listo? Entonces es una resistencia variable que tiene 50 kiloohmios. ¿Listo? Bueno, yo sigo por acá. Bajémoslo por aquí. Así, bueno. Listo. Este amplificador operacional tiene una alimentación. Entonces esto lo voy a poner por acá. Tiene una alimentación. Entonces, el 4 va a ir a tierra. Pero
el otro pin, el 8, no va a ir a 5, el otro pin 8 va a ir aquí. Listo, ese pin son 12 voltios, porque la idea es que alimentemos este amplificador con 12 voltios y no con 5. Y nos da una mejor amplificación si lo alimentamos con 12. Esos amplificadores operacionales, el LM358 trabaja máximo hasta 16 voltios, o sea que estaríamos bien. Bueno, entonces está la etapa de amplificación, que es la que yo les puse en el taller, que ustedes deben hacerla con ese valor de amplificación, allá la R1 y allá la RB1 para mirar cuánto es ese valor. Bueno, continúo. Entonces aquí ya tenemos la amplificación. Después de la amplificación, lo que vamos a colocar es nuestro comparador. Recuerde que el comparador es el que nos permite decir, bueno, si la temperatura está por encima de este valor, apague el relé, que es el que nos va a activar el elemento que hace calefacción, que es un bombillo, por ejemplo, o es una línea de aire, o es un intercambiador de calor, una línea de aire caliente, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a colocar ese amplificador, ese comparador. Entonces es otro amplificador, que es el que tenemos aquí. Vamos a usar el mismo. Fíjense que es el mismo. Este tiene los pines 1, 2 y 3 y acá tenemos 7, 5 y 6. Igual vamos a conectar el número 8 al VCC. La tierra, pues va a ir a la tierra, que es el pin número 4. Este amplificador operacional también puede ser conectado entre más y menos, pero no es necesario. ¿Listo? Puede ser más menos, más 12 menos 12 voltios, más 16 menos 16, pero pues aquí no lo vamos a requerir. Listo, cuidado acá. Fíjense que nosotros necesitamos, yo lo voy a escribir por acá, más abajo, necesitamos lo siguiente. Entonces lo que necesitamos, voy a ponerlo por aquí, esto viene más y menos, y acá viene nuestro relé, nuestro módulo relé, que es un módulo relé que vamos a usar, que es un módulo relé de Arduino. Esos módulos relés trabajan de dos formas. Hay unos que trabajan, si yo le envío aquí un 1 o un 5 voltios, si lo quieren ver así, y hay otros que trabajan al revés, si le envío un 0 o 0 voltios. Entonces si le envío un 0, lo enciendo. Hay otros que trabajan, si le envío un 1, lo enciendo. ¿Listo? Normalmente se consiguen son estos. Si le envío un 0, se enciende. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces va a venir nuestra señal amplificada. Esta es la señal amplificada. Y esta en el menos vamos a obtener la señal de referencia. Entonces recuerden, señal amplificada, recuerden aquí, mientras B más sea menor al B menos, o sea la terminal inversora, que es esta, sea el voltaje menor al de la referencia, el voltaje de salida en este caso iría a menos B de saturación. Ahora, si el B más es mayor al B menos, o sea la referencia, nosotros vamos a B de saturación. ¿Listo? Aquí tengan en cuenta que el menos B de saturación no existe porque yo no estoy alimentando, o existe pero no estoy alimentando con un voltaje negativo. El voltaje más pequeño son la tierra. El voltaje más pequeño es la tierra porque miren que estoy alimentando mi operacional entre el VCC y la tierra. O sea, el más pequeño, el voltaje más pequeño es 0 voltios. Entonces lo que voy a escribir aquí, en este, puse todos en este, es que el voltaje aquí el voltaje de saturación es 0, mientras aquí aproximadamente si son 12 voltios serían 2 voltios por debajo, aproximadamente tendríamos 10 voltios para esta condición, no se les olvide, para esta condición y para esta condición. Entonces mientras sea menor el voltaje es 0 voltios, ¿listo? Entonces mientras la señal amplificada sea menor a la referencia, es 0 voltios. Ese 0 lo que va a hacer es encender el relé.
Y si enciendo el relé, pues activo el bombillo, digamos el elemento calefactor que activo es un bombillo. Entonces él comienza a calentar el invernadero. Ahora, cuando el B+, que es la señal amplificada, supere la referencia es porque ya la temperatura excedió la referencia. Entonces ahí voy a más B de saturación. Más B de saturación, pues sería en nuestro caso 10 voltios. ¿Listo? Entonces aquí hay unos que se alimentan con 1 o hay otros que trabajan a 12 voltios. Tendremos que revisar eso. ¿Listo? Para ese amplificador. Entonces, activo el bombillo. Y si B más es mayor a B menos, pues se desactiva el bombillo porque me envió un 1. Un 1 es desactivado para el relé, ¿listo? Entonces con un 1, que puede ser 5 voltios o 12 voltios, voy a borrarlo así, pues aquí apagaría relé, que es lo que necesitamos. Entonces lo voy a poner acá. Entonces, va a venir la señal del amplificador, esto lo voy a bajar acá, esto lo voy a bajar aquí. Va a venir la señal del amplificador, esta es la que amplifica, pero como necesitamos que salgan 5 voltios, no 12, no lo vamos a conectar a 12 mejor, sino este sí lo vamos a conectar a 5. Entonces lo conectaríamos acá, ¿listo? Bueno, este también podría ser que lo conectemos a 5 voltios, pero tocaría probarlo, a ver cómo nos funciona la amplificación, porque si necesitamos más amplificación, pues no nos va a funcionar muy bien. Y en el menos vamos a colocar nuestra referencia, la vamos a colocar con otro potenciómetro, pero en nuestro caso pues vamos a usar un trimmer. Entonces lo vamos a conectar a más 5 voltios, que sería, según la ganancia que les puse en el taller, sería la máxima temperatura, que son 100 grados, y pues tierra. Entonces vamos a ponerlo. Entonces iríamos acá, colocamos nuestro trimmer, porque vamos a trabajar con trimmer. Uno iría a la mitad, el otro iría a 5 voltios. Cuidado de que no se les una. Si se les pone un punto así como este, quiere decir que si uno de ahí está mal, porque no debe estar unido. Toca que miren muy bien las conexiones o nodos. Esta conexión se llama un nodo. Esta conexión se llama un nodo. Listo. Y esto doble clic tierra. Listo. Vamos entonces de esta forma. Bueno. La salida, esta salida que es el 7, es el elemento que compara, entonces es el que va al relé. Recuerden que la salida les dije que la hacíamos a trabajar también con borneras. Entonces vamos a T-Block M2 y colocamos una bornera. Entonces el 1 lo voy a poner acá y el 2 pues va a ir con su tierra. Entonces va a ir acá, tierra, doble clic, tierra. Listo, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces ya tenemos el que apaga el elemento calefactor. Sin embargo, tenemos que colocar otro elemento adicional porque necesitamos encender un ventilador para que el calor se evacúe más rápido de ese invernadero, si no pasaría mucho tiempo. O sea, si apagamos el bombillo, pues va a pasar un tiempo, va a pasar bastante tiempo antes de que se enfríe el invernadero y vuelva a encender el bombillo. Entonces necesitamos algo que agilice ese proceso de enfriamiento. Eso lo vamos a hacer mediante un ventilador. Listo, un ventilador que puede trabajar a 12 voltios. Entonces lo que vamos a hacer ahí, para ese caso, fíjense que el ventilador funciona inverso, es decir, a lo que tenemos acá. ¿Cómo así? Entonces, si si el relé está activado, el ventilador está apagado. Sería una regla. La otra regla es, si el relé está desactivado es porque apagué el bombillo o el elemento calefactor,
pues el ventilador está prendido. ¿Listo? Entonces, aquí tilde, acá tilde. Va a trabajar de manera inversa a como está trabajando aquí. ¿Qué significa? Recuerden ustedes que hay dos formas de conectar los comparadores, o así o invertido. Vamos a usar la manera invertida para trabajar con el ventilador. Entonces, la manera invertida va a ser así. Vamos a usar otro LM 358, que es este que tenemos acá. Fíjense que aquí cambió los números. Y vamos a conectar uno igual a los 5 voltios. Entonces voy a ir por acá. Voy a conectar a los 5 voltios. Lo voy a poner acá. El otro siempre va a tierra. Pero vamos a conectar todo de manera inversa a este primer comparador. ¿Qué quiere decir? Que el más va a ir en este caso a nuestra referencia y el menos va a ir a la señal amplificada. Está conectado de manera inversa a esto. Se va a funcionar inverso como les acabo de decir. La señal de salida, el ventilador es un motor. ¿Listo? Esa señal de salida, para que el motor trabaje, necesitamos mandar algo que se llama un transistor. ¿Qué es un transistor? Entonces lo voy a poner acá. Entonces, un transistor es un elemento semiconductor, igual que un diodo. Pero en este caso, ese elemento funciona como un switch, que es controlado por corriente. ¿Cómo así? El símbolo de un transistor, hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de transistores, pero pues el que vamos a trabajar se llaman transistores BJT, estos se llaman BJT, búsquenlo, ¿listo? El símbolo del transistor es el que tiene, es este. Tiene tres terminales, una se llama base, coloquémosla aquí, base, otra se llama colector y otra se llama emisor, que es la letra E, ¿listo? ¿Qué sucede? Si yo aplico una señal en la base, un pulso en la base, estos dos pines se unen, funciona como un switch. Entonces yo le indico a ese switch cuándo se activa o cuándo se desactiva de acuerdo a la señal que haya en la base. Esa señal realmente se transforma en una corriente. Entonces si hay corriente en la base, que la denominamos corriente de base, pues se activa el transistor. Si no hay corriente de base, pues estos dos elementos se abren, es el colector y el emisor se abren y pues no habría corriente. La corriente del circuito va a fluir en esta dirección, de colector a emisor. Entonces, si no hay señal, pues está abierto, pues no hay corriente. Entonces es un switch que yo le controlo a través de esa señal de base cuando quiero que se active o cuando quiera que se desactive. ¿Listo? Es una de las funciones del transistor. Hay otra función que es de amplificación que ustedes la verán después, amplificación de señales alternas, pero después lo mirarán. Entonces por ahora estamos trabajando y diciendo que este elemento es un switch. ¿Listo? Ese nos va a permitir activar el motor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la conexión? Vamos a hacerla así. Motor, el motor es este, sería el ventilador. El ventilador es un motor. Ese va conectado a los 12 voltios. El motor va a ir conectado al colector del transistor y el otro va a ir a tierra. La señal de activación, esta señal de acá, esta es una resistencia que puede ser de 1 kΩ, son resistencias más o menos grandes. Esta señal de acá es una señal de activación, es la señal del comparador. Listo, entonces esa es la que vamos a trabajar para el comparador. Entonces cuando se dé una señal acá, se cierran estos dos puntos y el ventilador comienza a funcionar porque la corriente va en este sentido. Esa corriente le denominamos I de colector, corriente de colector.
Recuerden que esta es la base y este es el emisor. Entonces ese es el ventilador. Para proteger al transistor de posibles fallos se coloca un diodo en inverso. Cuidado el diodo como lo voy a colocar. Fíjense cómo está. Un diodo en inverso que protege al transistor de daños. Este diodo es un 1N4148. Este es un diodo diferente al diodo de protección que teníamos antes. Este 1N4148 se denomina diodo rápido. O sea, es un diodo que se activa o se desactiva de manera más rápida que el anterior, que era un diodo de propósito general, que es el 1N4001 o 4007, el que quieran. La familia 1N40 es una familia que va desde el 01 hasta el 09. Entonces pueden usar cualquiera. Entonces fíjense cómo va el diodo. Recuerden que los diodos, el diodo es igual que un LED es un diodo, ¿sí? Tienen dos terminales, ánodo y cátodo. La corriente, cuando se active el diodo, solamente va a ir en esta dirección. No puede ir en esta no puede ir en esta dirección. La corriente, llamémosla I de diodo, la corriente del diodo solo puede ir en esa dirección, obviamente, siempre y cuando la polaridad sea de esta manera, más menos, o sea, haya más potencial aquí en el ánodo que en el cátodo, si no, no se va a activar ese diodo. Más potencial hablo de más voltaje. Entonces, es diferente, aunque los dos elementos son semiconductores, yo con el transistor tengo que colocar una señal en la base que es la que me permite activar o desactivar el, el transistor, mientras que con el diodo se activa o se desactiva automáticamente si hay corriente o no en el circuito y voltaje y corriente en el circuito es diferente. Entonces este elemento lo usamos para protección, este elemento lo usamos para activación de cargas, como en este caso un ventilador. ¿Listo? Este diodo, entonces, hay diodos de diferentes, digamos, familias o categorías. Hay diodos que se llaman diodos de propósito general y hay otros diodos que se llaman diodo rápido. Escribámoslo aquí. Propósito general. Y diodo rápido. Entonces, dependiendo de que para qué lo necesite, pues voy a requerir usar alguno de los dos. Aquí en este diodo vamos a usar un diodo de rápido, mientras que en la protección vamos a usar un diodo de propósito general. Eso sería lo que habría que tener ahí como en cuenta. ¿Qué referencia de transistor, ya pasando esta parte, qué referencia de transistor vamos a usar? La referencia para este transistor es el 2N222222, que es un transistor común, muy usado. Hay otro que es el 3904 o el 3906, hay de diferentes tipos. Entonces voy a usar el 2N2222. Entonces vienen aquí y lo agregamos. Entonces 2N 2222. Fíjense que hay unos acá. Está este o está, pues están estos dos que están aquí, ¿listo? También podemos usar, hay otro que es el 2N, voy a colocarlo acá, 3906. ¿Listo? 3904, qué pena, 3904. Y el 3904 es este. Yo prefiero que usen este porque este sí es el encapsulado real de los transistores que se consiguen. Sea 2N2222 o 2N3904, igual los pines, el 1, el 2 y el 3 tienen el mismo número, o sea, el emisor, el colector y la base concuerdan en ambos transistores. Entonces voy a usar esto. Listo, y lo agregamos. Démosle, voy a usar es este. Listo, démosle OK. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es, este es el del ventilador. Entonces necesitamos lo siguiente. Necesitamos enviar la resistencia
como les mostré en el esquema, esta resistencia es de 1 kilo ohmio o más pequeña, a veces se necesita uno de 220, 330 ohmios. Y el transistor entonces viene así, va a la base la señal como dijimos, la otra va a la tierra, que es lo que está acá, y nuestro motor va a ir aquí, pero cuidado, ahí para nuestro motor vamos a usar lo siguiente, otra bornera. Entonces vamos a usar T-Block M2 y vamos a conectarlo así. Uno pues va a ir acá y el otro va a ir a los 12 voltios. Este sí se alimenta con 12 voltios. Entonces necesitamos que vaya aquí a 12 voltios. ¿Listo? Entonces se activa, se genera la señal y se activa el ventilador. Falta el diodo. El diodo que vamos a poner es 1N, recuerden, 1N4148. Entonces 1N, escribámoslo aquí a ver, 1N4148. Ese diodo es este que está acá, es un diodo mucho más pequeño, entonces lo agregan. Ese diodo va a ser un diodo, lo vamos a poner invertido. Entonces es un diodo que viene acá. ¿Que si puedo usar el 1N4007? Sí, pero si la frecuencia de esta señal aumenta, si la señal aumenta de frecuencia, ya no puedo usar el de propósito general. Entonces va a ir conectado de esta manera. Fíjense que va invertido, va inverso. Si este es ánodo y este es cátodo. Tengan cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, ya entonces tenemos el esquema del circuito armado. Tenemos este que entonces dijimos que era el, bueno, el relé, este que es el ventilador. Cuidado, falta algo más y es la señal que nosotros vamos a enviar a la tarjeta de control de Android, digo, para visualizarla en el LCD. Entonces necesitamos otra salida. Entonces vamos a colocar otra bornera que la vamos a colocar aquí, otro T-block, pero lo vamos a poner, yo lo voy a poner por aquí. Aquí la voy a poner. ¿De dónde va a salir esa señal? Entonces una va a ir aquí, a la salida del amplificador, si quieren la 1 para que quede más organizado, y la 2 pues va a ir a tierra. Necesitamos esas dos conexiones. Listo, doble clic, GND y acá, listo. Ya lo tenemos entonces listo, ya tenemos las conexiones de tierra, tenemos este T-block que es tierra. Listo, ¿qué nos falta entonces? Hay veces es necesario, por eso la de 3 pines, voy a conectar aquí la de 3 pines mejor. Hay veces es necesario usar más de una tierra para que quede bien acoplada la señal, o sea, para que presente menos distorsión. Entonces yo voy a colocar más bien, es el T-Block M3 con 2 tierras. Entonces uno es la señal, los otros dos son tierra. Entonces voy a conectar la tierra aquí, una iría acá, otra iría acá. Y esto es tierra. Listo. Ya estamos listos para pasar al diseño del circuito impreso. Entonces voy a pasar al circuito impreso. El circuito impreso entonces para eso, cuidado, voy a venir acá donde dice PCB Layout. En PCB Layout fíjense que ya aparecen los componentes, entonces vengo acá donde dice Component Mode y fíjense que aquí me aparece el encapsulado. Hay que comenzar siempre a armarlo en orden. Entonces, ¿en orden qué es? Pues como se armó acá. Vamos a comenzar con la alimentación, la protección y el regulador. Entonces vamos a venir acá y los nombres que están aquí, en los nombres que están acá, J1, D1, U2, son los mismos nombres que están allá. Entonces voy a comenzar con J1 y D1. Entonces vengo aquí y le coloco J1, fíjense que está acá, y lo roto. Debe estar en el límite. El límite es esta, el límite de la placa es lo que está en color azul. Si se fijan en color azul, está el límite del diseño del circuito impreso.
Los circuitos impresos los podemos hacer en varios materiales, o en baquelita, que es un aislante, es como un plástico, o en fibra de vidrio. Entonces los dos elementos son o fibra de vidrio, que es así, o baquelita, la baquelita es así. Pero ojo, la baquelita es el aislante, no la placa, ¿listo? Lo que está aquí, lo que se ve como en color rosa, es la placa, eh, sí, la lámina de cobre, donde van a quedar las pistas del circuito que vamos a hacer. También hay otras baquelas como estas que son baquelas universales, pero esas son para que nosotros conectemos cables, no para que hagamos el diseño, ¿listo? Es diferente. Bueno, entonces vengo a J1. J1 me dice que va conectado al diodo D1, entonces vengo y busco D1, lo rotan, debe estar en la misma dirección. Fíjense que él me dice lo que tengo que unir. Miren que dice en color verde, la línea en color verde es lo que yo debería unir. También fíjense que aparecen unos punticos. Los puntos se denominan, esa malla se denomina grid. Para hacer el grid más grande o más pequeño venimos a View y acá donde dice Snap, fíjense que la malla se hace o más pequeña o más grande. El snap es la separación entre puntos, lo mínimo es 0.1 milímetros, ¿listo? Cuidado, aquí debe aparecerles, fíjense que cuando pongo el lápiz en la parte inferior se mueve el cursor, aparece en milímetros. Si no les aparece en milímetros sino así, en TH es TOW. TOW es una medida que significa una milésima de pulgada, esa no la vamos a usar. Vamos a usar la medida que dice milímetros. Entonces venimos al que dice la M y la M dice Toggle Metric Imperial. Entonces metric, milímetros, imperial, los TOW, que es la milésima de pulgada. Le damos a dar clic. Ya estamos aquí, aquí aparece abajo en milímetros. Y unen los componentes. Entonces, ¿cómo los van a unir? Aquí hay un icono que se llama Track Mode. Ese nos permite unir componentes. Con lo que uno es una pista, esto se llama pista. En la pista, fíjense que hay diferentes tamaños. Yo les había dicho que está entre T30 y T50, el ancho. Entonces vamos a darle T40 y vamos a unirlas. Si no les aparece el ancho, fíjense que ahí me aparece en un color que es el color azul. ¿Listo? Esas pistas van a quedar en la parte de abajo, o sea que lo que ustedes ven en estos colores, en el aguamarina, es lo que queda por la parte de arriba, por la baquela. Por la parte de abajo, que es el cobre, queda la pista. Esto es una pista. Esto. Entonces aquí tienen que cambiarle el estilo y tienen que cambiarlo por ahí un T40. Fíjense que se aumentó el ancho de la pista. La idea es que queden anchas para poder hacer bien la placa. Listo. Ya se unió este componente. También recuerden que yo les dije aquí, como regla, que hay que definir un plano global de tierra. Entonces lo vamos a definir. El plano global de tierra lo vamos a hacer con, ya les digo con cuál es. Es con, ¿dónde está? Espérenme un segundo, lo busco, ya les digo cuál es. Listo, es con este que parece una camisa que dice Sound Mode, es este, Sound Mode. Entonces lo que vamos a hacer es, venimos con clic sostenido y seleccionan lo que quieren de la placa que quede con ese plano de tierra. Digamos yo lo voy a dejar ahí. Cuando lo sueltan nos dice en el net qué net es, entonces le vamos a decir GND Power. ¿Listo? El color, bueno, los colores ustedes pueden dejarlos como rojo o como azul. Este es top copper. Top copper significa cobre en la parte superior. Aquí no tenemos cobre en la parte superior, tenemos cobre en la parte inferior. Entonces cambiamos a bottom copper. Y lo que hacemos es en sólido, relief, y en el clearance le damos por ahí unos 60, entre 50 y 60 TH. Tendríamos que modificarlo. Ese clearance es la unión entre las pistas. Importante, porque si queda muy unido ese plano de tierra a la pista, vamos a correr el riesgo de que no funcione el circuito. Entonces yo le voy a dar unos 50 TOW de separación. ¿Listo? Puede ser 40, 50, bajámoslo en este, 50. Y ok. Si se fijan y yo expando este, bueno, acá le voy a dar doble clic
aquí en Dimet voy a colocarle normal, que me faltó normal, ¿listo? Listo. Fíjense lo que pasó. Entonces, fíjense la separación. Esta es la separación que les digo. Miren que este es el plano de tierra y hay una separación, esta región que no va a tener cobre. Esta región es desde donde tengo que soldar al plano de tierra. Si me queda muy pequeño, corro el riesgo de que se una y entonces voy a tener problemas. Ustedes pueden aumentarle ese clearance, vienen doble clic y le pueden aumentar el clearance a 60. Miren que se aumenta. ¿Listo? Inclusive le pueden dar 70, 80. Miren que se aumenta mucho más esa separación para que no tengamos después problemas. ¿Listo? Yo la voy a dejar entre 50, que es un buen clearance, y entre 50 y 60. ¿Listo? Listo. Vamos ahí entonces. Fíjense que la tierra la unió con estos pines. Miren que ya él sabe cuál es tierra. Como le definimos que era tierra, él ya sabe que es tierra. Bueno, sigo. Después de eso, según nuestro esquema, que es el que tenemos acá, pues viene este condensador que es C2 y el regulador y C1. Vienen esos componentes, C2, C1 y regulador. Entonces venimos acá. Regulador, el regulador lo tenemos allá con U2, este es el regulador. Fíjense donde nos dice que tenemos que colocar el regulador. El condensador es C2, que es este, y C1, que es este. ¿Listo? Cuidado acá. Nosotros, o la idea es que quede lo más organizado posible. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es lo alinean. Entonces, ejemplo, lo voy a dejar por acá. No puede quedar tan pegado porque este regulador necesita un disipador y el disipador ocupa tamaño. Entonces lo voy a dejar por aquí, que no me interfiera. Listo. Ahí vamos. Y este, fíjense que es este. Este es ese condensador. El condensador lo pueden dejar por acá si quieren, que no les interfiera. Listo. Lo pueden rotar. Entonces, clic derecho, lo rotamos 180 grados. Así, fíjense que aquí ya quedó la tierra, quedó mejor. Listo. Y este lo voy a dejar, lo voy a poner por aquí. Listo. Entonces lo unen, lo verde. Entonces vienen otra vez a este track mode. Unen las pistas, entonces una iría acá. Fíjense acá, entonces aquí es donde les digo que debe quedar con un ángulo recto. No vamos a hacer esto. La idea es que quede con un ángulo de 45, o sea que quede con esto, así, con este ángulo que estoy haciendo acá. Entonces vienen y van hasta donde aparezca la flecha recto y ahí ya crean los 45. ¿Listo? Él se los forma automático. Si lo bajan, él se los forma. Y viene acá. Entonces ya tienen uno. El otro que tienen que unir es este con este. Entonces vienen acá y unen este acá. Fíjense cómo quedó. Ya quedó de esta manera. ¿Listo? El otro que tienen que unir es este acá. Cuando ya tengan eso, clic derecho y cambian a T40 aquí, T40 acá, T40 acá. ¿Listo? Entonces ya vamos trabajando acá. Cuidado acá, hay que fijarse mucho porque Proteus a veces tiene sus inconvenientes. El 1 y el 3 no están unidos, hay que fijarse qué pasó acá, porque el 1 y el 3 no van a estar unidos. Entonces ahorita nos damos cuenta a ver dónde está el problema. O sea, el 1 y el 3 están separados, no están unidos. Pero ahí nos dijo que estaban unidos, entonces toca verificar cuál es el problema. Ahorita lo miramos. Listo. Entonces, ya tenemos este no va acá. Si se fijan, voy a colocar este. Este debe ir acá, miren, aquí. Fíjense muy bien en el esquema porque Proteus a veces genera errores. Entonces, fíjense en el esquema viene acá y ahora sí, este es el que va acá. Fíjense en el esquema es C1, C1 es el que va aquí, miren. ¿Listo? Bueno, clic acá y T40. Listo, vamos ahí. 2 es la tierra, él lo puente automático. Voy ahora al sensor de temperatura, que el sensor de temperatura, según lo definimos acá, el sensor de temperatura es
el U1. Entonces vienen aquí al U1. Entonces U1 y lo ponen acá. Entonces fíjense que nos dice lo que tenemos que unir. Este lo podemos colocar en cualquier posición. ¿Qué es lo importante? Aquí vamos a soldar cables realmente porque el sensor va a ir conectado a otro punto más lejano porque tiene que estar en contacto con el proceso. Entonces realmente vamos a soldar cables, pero nosotros le podemos conectar esto en cualquier sentido. Puede ser así, o le dan clic derecho y lo rotan, así, clic derecho, lo rotan, lo pueden poner como ustedes quieran, ¿listo? Entonces, voy a colocarlo así. Vengo otra vez a este y lo unen. Entonces, el 1, fíjense el 1 donde nos dice que tenemos que unirlo. El 1 es este, ¿sí? O bueno, hay varios. Entonces, dejémoslo acá. Según el datasheet, voy a ponerlo acá. LM35. Siempre tengan a la mano el datasheet para saber las conexiones del elemento. Si no, no sabemos cómo va. Fíjense cómo va el LM35. Va 1 va a BCC, el primero, el de la mitad la salida y el tercero es tierra. Él nos pone acá ya la tierra en el 3. El 2 que es la salida es el que tenemos después que unir. Entonces vamos a conectar el 1 ahí. El 1 es el que va de la salida del sensor, es el 1. Fíjense que aquí están los pines. Miren que el 1 son los 5 voltios que sale del pin 3 del regulador, que es este regulador de voltaje. Listo. Entonces, clic derecho y T40. Listo. Entonces ya tenemos el sensor a la mano. Sigo. Recuerden, no le hagan caso al 1 y al 3 porque el 1 y el 3 no deben ir conectados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, sigo. Bueno, aquí donde dice, vamos a darle clic acá. Aquí fíjense que dice Boundary Default, Power, Relief, Signal 1, Signal 2. Entonces yo le voy a dar T20 acá. Listo. El Relief es como o T40, el Relief es como el ancho del cobre. Listo. El espesor. Y en Relief vamos a darle acá T40 a ver qué aparece. Listo. Fíjense que me puso, fíjense acá lo que hice. Fíjense que me puso más ancho, voy a ponerlo acá, me puso más ancho los pines de conexión. Fíjense que antes como estaba, si le doy doble clic, el relief, si lo dejan en T20, miren lo que pasa. Se van gostando estas conexiones que son las conexiones de tierra del componente. ¿Listo? Entonces ustedes pueden darle Relief T20, Relief o dejarlo por default. O si quieren, le quitan acá el que dice Relief Pins y le dan OK. Fíjense que se los puso, se los unió. Yo prefiero más esta porque tenemos un punto más grande de conexión a la tierra y trabaja mejor. Porque si no, pues esas conexiones pueden ser muy pequeñas y cuando hagamos la placa pues no funciona bien. ¿Listo? Fíjense que acá se desconectó, nos dice que conectemos a tierra, entonces hay que conectar este pin pues a la tierra, ahí. Entonces va clic acá, esperen lo conectamos aquí. Ahí es la tierra, listo. Entonces, ¿qué hice? Miren, clic y un clic nomás a la tierra, esta es la tierra, y clic derecho, ya. Ahora clic y aumentan a T40, listo. Ya tenemos una línea de tierra mucho más grande. Continúo. El trabajo de ustedes es acabar la placa, acabar de unir. Cuidado acá, hay veces que uno puede decir, vamos a poner un componente que nos falte. Ejemplo, voy ahora con el LM358 que es un U3. Entonces vengo acá, LM358 y digamos es este. Listo, ese es el LM358. Yo lo voy a poner, digamos así. ¿Sí? O incluso lo pueden poner así, rótenlo si quieren. A veces es mejor ponerlo como así, para poder salir uno por acá y entrar por acá.
Listo. Entonces miren lo que pasa. Acá hay uno que va al 8 y fíjense que va cruzado con este verde. Entonces uno dice, ah, no, pues hagamos esto. Uno va por aquí y el otro va así. Fíjense que no nos deja. Porque, ¿qué sucede? Yo no puedo pasar una pista por encima de otra porque me hace corto. Si yo la paso por encima, me uno los dos elementos, los uno. Entonces hago un corto entre esas dos conexiones. No. Lo que tienen que hacer es necesariamente pasar una, digamos, por aquí. Pueden dejar una por acá. Con ángulos de 45. Clic derecho de 40. Y el 3 puede pasar, digamos, por aquí. Ahora, que si pueden quedar puentes, sí. ¿A qué me explico con puentes? Ya les hago la idea de los puentes. T40. Supongamos que yo necesito, voy a colocar una resistencia. La resistencia se va a llamar, esa resistencia se llama esta, digamos el R1, esta de aquí. Entonces voy a R1 y la 1 la coloco, R1, fíjense, la voy a poner acá. Miren cómo me dice que debo trabajar con R1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo hacer lo siguiente, coger aquí R1, la desplazo, ¿sí? La rotan, miren que aparece ahí algo que dice que no. Fíjense que si hay error, él desaparece. Esto era lo que quería mostrarles. Si está muy pegado el pad, este se llama pad, el círculo se llama un pad. Ahí voy a soldar. Si ese pad está unido a la pista, que es esta, él genera un error diciendo esto está muy unido y se va a unir y va a generar un corto ahí. Entonces necesitamos separarla. Entonces la voy a rotar 180. Vamos a dejarla así. Y fíjense que todo este plano ya es tierra. Entonces lo que yo podría hacer es correr este un poquito más para acá. Y fíjense que ya se separó. Y como ya se separó, ya ahora sí puedo correrla acá, dejarla alineada. Y puedo conectar este acá a este acá. Entonces la puedo conectar. Listo, ya quedó conectada. Recuerden aquí que esté 40. Listo. Ahora lo mismo acá. Puedo unirlos por dentro, porque esto va a quedar interno. Entonces esto va a quedar por el cobre. ¿Sí? Puedo unirlo acá. Le hago el corte de 45 y acá. Listo. Y ya tengo unido por esa parte de 40. Ya lo tengo unido por ahí. Listo, el 4 ya quedó como tierra. Fíjense, listo. Ahora, ¿a qué me refiero con un puente? Fíjense que este 3 quedó afuera, porque este plano no está conectado al plano de tierra que es todo lo grande. Quedó aislado. Entonces lo que uno puede hacer es lo siguiente, un puente. Ese puente lo pueden hacer con un cable, pero entonces vengo acá, doble clic, fíjense que hizo un hueco y me lo puso en color rojo. Ese es un cable. Y ya, fíjense que me unió. Esto lo voy a unir, lo voy a poner en T40. Entonces, ¿qué me unió? Me unió la Tierra de este plano de Tierra que estaba aislado con el plano global de la Tierra. Pero lo estoy uniendo a través de un cable. Esto tenemos que hacerlo nosotros. Va a ser un cablecito que le soldemos. ¿Listo? Estos pad, vamos a aumentarlo. Este es un agujero de taladro. Lo vamos a aumentar a un T40. Listo, este de aquí. Digo, este de acá le vamos a cambiar. Es este, creo que es B40. Esperen, lo cambiamos otra vez. B60, listo, entre B40 y B60. Entre más grande que este agujerito va a ser mejor cuando estemos taladrando porque esto hay que taladrarlo manual. Lo mismo estos pines hay que taladrarlos manual. Entonces nos va a quedar mejor, listo. Bueno, ahí ya va quedando entonces la placa. ¿Qué es lo que ustedes deben ir haciendo? Ir colocando los componentes y uniéndolos con una lógica. Tienen que tener la lógica de acuerdo a lo que les mencioné. Organicen bien los componentes que queden alineados. Si tienen que construir varios puentes como estos, pues hagan los puentes que necesiten, pero la idea es que tampoco queden tantos. O sea que hay que disponer los materiales bien en la placa.
Si quieren cambiar el tamaño de la placa, pueden venir acá donde dice System o Technology, qué pena Technology, Set Board Properties, y ahí le pueden cambiar esto. Está en pulgadas, pero pues ustedes le pueden dar en milímetros. Digamos una de 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros. Una placa de 10 por 10 son 100 por 100 milímetros. Entonces pueden colocarle acá 100, voy a ponerle 100 por 100. Y ok, listo. Ahí ya quedó la placa. Es de ese tamaño que ustedes tienen ahí. Listo. Creo que quedó muy grande. Creo que esta es como en pulgadas. Esperen, lo colocamos aquí. Sí, estas pulgadas. O si no, tienen que darle creo que acá milímetros. Vamos a ver si funciona así. Milímetros. Milímetros. Ya, creo que ahí quedó un poquito mejor. Sí, creo que quedó mejor. Y la placa tiene que quedar es aquí adentro de este recuadro. Estaba muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es, lo arrastran dentro de su cuadro, que es el cuadro de 10 por 10. Y la placa pues la reducen a eso. Entonces vienen aquí y lo reducen, la ajustan para que quede adentro. Entonces seleccionan el plano de tierra y lo colocan aquí. Listo, ya ahí quedó. Listo. También si le quieren poner recuadro, hay una cosa acá que se llama 2D Graphics Mode. En 2D Graphics Mode seleccionan aquí el tamaño, le dan clic, luego vienen acá donde dice Selection Mode, le seleccionan clic derecho en esa área que dibujamos, Change Layer y le dicen Board Edge. Entonces, ¿qué hace ese Board Edge? Les restringe el tamaño de su placa a lo que está en color amarillo para que no se salgan de ahí y les alinea el plano de tierra para que no se vea como torcido como ahorita. ¿Listo? Entonces tienen que ir construyendo esto. Cuidado, fíjense que aquí en Proteus hay pines que él pone que no deben estar unidos, es decir, el 1 no puede estar unido al 3. Si eso pasó, es porque hay que rectificar algo en el esquema que se nos unió accidentalmente. Listo, de pronto alguna cosa se nos unió accidentalmente el 1 con el 3 y nos está diciendo que lo unamos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque no deben estar unidos. También lo otro que quería decirles es que en las esquinas deben haber pines para atornillar, entonces coloquen este que esté 75, puede ser un... Esperen, lo borro acá, que este no era. Vamos a colocar este, puede ser este, que es como el más grande que se encuentra. Sí, este es como el más grande que encontramos acá. Entonces lo pueden poner en las esquinas, aunque yo prefiero, vamos a ver cuál podemos usar que sea un poquito mejor. A ver, clic derecho, vamos a mirar cuál es el tamaño más grande que tenemos. A ver. Esto. Entonces vienen acá, propiedades. En propiedades van a ir al C. Bueno, hay varios tamaños. Por ejemplo, hay este. Este es un pad. Bueno, hay de varios tipos. Pero yo quiero que vayan a editar propiedades. Vamos al que dice acá Style. Y vamos a mirar cuál es el que dice M3. M3 es un tipo de tornillo que se encuentra fácil. Entonces le vamos a dar M3 y lo que hacen es venir acá y lo arrastran a su placa en las esquinas. Ese va a ser un tornillo que vamos a colocarle a la placa. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como en cuenta. Lo mismo, entonces recuerden, vienen aquí a este y acá seleccionan el que dice M3 y lo colocan en las esquinas. M3, aquí viene el otro M3 y acá viene el otro M3. ¿Listo? Ya, ahí ya tenemos los tornillos listos para la placa. ¿Listo?
Entonces eso era lo que quería mostrarles. Acá ven su diseño, su placa. Recuerden que este plano grande, venimos al que dice acá 2D Graphics Mode, sostenido. Luego clic derecho, vienen acá y bueno, a Change Layer mejor, Board Edge. Y ya les queda el límite de la tarjeta, ¿listo? Entonces acá ven la tarjeta, me la envían para yo rectificarla y van trabajando en lo que les puse para revisar pues lo que hemos hecho, ¿listo? Entonces no se les olvide, las borneras también deben quedar por las esquinas. Entonces la otra bornera que es el sensor de temperatura, que es el pin número 2, que es este, aquí quedó raro. Este sensor va a tocar ponerlo así. O así, va a tocar es bajar esto un poquito más. Así, puede quedar algo así. Lo alinean bien, tocas que lo alineen muy bien. Así, digamos. Listo. Si no, descablean acá y vuelven y conectan. Entonces vendría uno acá. Siempre dijimos que era aquí bottom copper. No se les olvide que bottom copper es la capa de abajo. Entonces viene acá. Así pueden quedar varias. Así puede ser una opción. Pueden quedar varias bifurcaciones. Y ahí puede quedar de esa manera. ¿Sí? Para que quede mejor. Porque estaba como muy alineado, muy pegado a este primer pin. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar. Trabajen en la placa. Si van a colocar el del sensor, el del sensor es J4. J4 tendrían que ponerlo. J4 pónganlo por acá. Para poder conectar el sensor por aquí. Listo. Y miren que dice que debo conectar del 1 allá. Entonces lo que uno haría es algo como así. Sí, voy a ponerlo como aquí. Puede ser una opción. O alguien dirá, no, yo no lo voy a poner ahí. Lo voy a poner si quiero más bien como por acá. Entonces vienen acá, lo rotan. Si quieren lo rotan un poquito más. 180 grados, así. Y lo que hacen es unirlo de acá a acá. Es una opción. Listo. Y clic derecho de 40. Y así con cada componente. Recuerden que estas borneras deben quedar hacia los lados para que yo conecte aquí mis cables fácil. Si no, si lo ponen muy adentro va a ser muy difícil conectar los cables. Listo, entonces eso es lo que quería decirles en este video. Trabajen, las dudas que tengan pues me las remiten y vamos construyendo la placa, su diseño de circuito impreso. Ah, bueno, me faltaba una última cosa. Cuando ya lo vayan construyendo hay una cosa interesante acá que se llama 3D Visualizer. Entonces le dan clic y él les va mostrando cómo va quedando su placa. Listo, fíjense cómo va quedando. Les renderiza en 3D, esa sería su placa y por atrás están como las pistas que se han creado, fíjense, se alcanzan a ver. Entonces él va a quedar así. Entonces fíjense que yo les decía aquí, con este que es el regulador, que él tiene acá un espacio para el disipador, entonces debe quedar un poquito separado hacia los bordes para que el disipador pueda quedar acá. Este es el sensor, las borneras son estas, y el diodo que va a ir en esta dirección, resistencia y el chip que es el amplificador operacional y así. Entonces la idea es que usen este también para que se fijen cómo va quedando su placa. Entonces recuerden, clic, van a ir aquí a donde dice 3D Visualizer y ahí quedaría, ¿listo? Entonces eso era lo que quería decirles en este video. Acaben la placa, diseñenla de acuerdo. Esto tienen que subirlo a la página web, no se les olvide, y explicar cómo hicieron el diseño, las dimensiones, hacen una tabla de componentes que usaron, cuántos LM358, cuántos reguladores 7805, cuántos condensadores con su valor, cuántas borneras, etcétera. Listo, entonces eso es lo que tienen que colocar. Bueno, entonces quedamos así y sigan acabando entonces su trabajo. Muchas gracias.